하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Romanos 10, desde el 1 hasta el 15. 15절까지입니다. Romanos 10, desde el 1 hasta el 15. Vamos a leer intercalado. 교독하겠습니다. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y probando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia y a todo aquel que cree. Porque en la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaréis con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús, del Señor, será salvo. ¿Cómo pues no invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predicase? Todos juntos. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. En esta hora vamos a orar para poder escuchar la palabra de Dios, para que el siervo que Dios está usando pueda recibir la palabra y también no tenga ninguna molestia al llevar la palabra. Y de la misma forma nosotros vamos a recibir esa palabra por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 이 시간에 우리 하나님께서 우리에게 친히 주시는 귀한 말씀들을 잘 받을 수 있도록 되길 원합니다. 이 시간은 하나님, 우리가 하나님을 뵙고 또한 하나님께서 우리에게 먹여주시는, 오늘 위하여 예배해 주시는 이 말씀을 듣는 이 시간을 성공시 되기 원하오니 역사에 주시옵소서. 정말 하나님께서 온전히 이 시간을 주장하시고 이 시간의 주인이 되어주시고 이 시간에 우리를 귀한 말씀으로 양육해 주시기를 간절히 원합니다. 하나님께서 정하시고 하나님께서 오늘을 또한 주의 종을 사용하여 말씀을 전하실 텐데, 하나님의 귀한 말씀, 영원하신 말씀을 전하실 우리 감독님을 강건하게 주시사 영육간에 피곤함이 없도록 도와주시고 정말 방해받음이 없도록 도와주시옵시고 온전한 하나님의 평강과 하나님의 기쁨으로 말씀을 전할 수 있도록 하나님이 더욱더 역사해 주시기 원합니다. 특별히 육신이 피곤치 않도록 강건함을 허락해 주셔서 하나님의 건강과 하나님의 영원성과 우리 하나님의 정말 참 승리하심으로 지원하시고 정말 도와주시기 원합니다. 오늘 함께 말씀 듣게 하여 간구하고 마음을 조아려 말씀을 사모하는 우리 심령들을 다 기억하여 주셔서 우리 하나님 주신 말씀 받게 하여 없소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리 주님 앞에 en el día de hoy que tú nos has llamado, ayuda, Señor, que todos nuestros santos puedan tener el gran testimonio y que el Espíritu Santo obre en ello. Padre Dios, haz que no haya ninguno que blasfeme al Espíritu Santo y que haga preocupar el Espíritu Santo. Ayuda, Señor, que haya ninguno de ellos. Ayuda, Señor, a ser personas del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Clamen el nombre de Jesús. Vamos a leer todos juntos la síntesis.
Dios es único, Él es nuestra única vida y único Salvador. ¿Quién es Dios? Él es el único que de nuestro espíritu, es el principio y el fin de nuestros espíritus. Por lo tanto, no trate de guardar su nombre, sino a Jesús. Si el Espíritu vive y tiene la victoria, clame el nombre de Jesús. Si quiere vencer la autoridad del Hades, clame el nombre de Jesús. Si quiere vencer al diablo y los demonios, clame el nombre de Jesús. Si quiere vencer el pecado y la pobreza, clame en el nombre de Jesús. Exclame el nombre de Jesús. Solo por el Espíritu Santo podemos ser llenos de este nombre. Si quiere vencer los deseos de su carne, clame el nombre de Jesús. Exalte la autoridad del nombre de Jesús. La palabra que nos salva está en nuestra boca y corazón. Clame el nombre de Jesús y adórele. Quien llama el nombre de Jesús no es pecador, es hijo de Dios. Si es lleno del Espíritu Santo, llame su nombre. Encienda el fuego al clamar el nombre de Jesús. Que su Espíritu encienda el fuego y así nuestra familia. Amén. 하나님은 유일하신 Dios es único. 어떻게 유일하시냐? ¿Cómo es el único? ¿En qué es el único? 살고 나를 구원하실 수 있는 Él es el único que me puede dar la vida y me puede salvar. Él es el único. 인류의 구주가 되시는 유일하신 Él es el único que puede ser el Salvador del mundo. 지옥불에서 건져내시는 Él es el único que puede salvar al espíritu de las personas de ir al infierno. 세상의 권력이나 En este mundo podamos ver las autoridades y todas esas autoridades en el mundo, pero esas cosas no le puede verdaderamente recibir la salvación. Uno por su propio nombre puede verdaderamente tener la destrucción o puede caer en la. 나는 살고자 할 것입니다. Pero la verdad es que aunque yo deje todas las cosas, yo que quiero vivir, pero ¿quién es el que nos salva a nosotros? Es Dios, es el único que me puede salvar. 살면서 다시 명예나 권력을 Pero yo para poder vivir no significa que yo tendré que tener mis riquezas. 가장 가까이 있어요. Pues la verdad es que nosotros podemos sentir que nuestra carne es lo más cerca para nosotros. Pero si la carne, por medio del tiempo, será verdaderamente, tendrá que morir. 그렇지만 흙으로 De la misma forma, cualquier persona que aunque en su vida era una persona muy activa, pero cuando viene el tiempo tendrá que morir. O sea, no hay nada en esta carne. 또 자기에게 구원이 되지 못하고 Pero la verdad es que la carne de la misma forma no puede ser nuestra salvación y no puede ser mi vida. No es el que me puede dar la vida. 자기를 구원할 수 있는 것처럼 Pero entonces las personas piensan que su carne es el que le puede dar la vida a uno, comiendo alimentos que son buenos para el cuerpo, medicamentos para poder ser saludable. 생명이십니다. Pero es que Dios es la vida, Él es la única vida. 하나님은 누구를 하나님이라고 하느냐? Pero entonces nosotros, ¿a quién llamamos? A Dios. 하나님이라고 하는 겁니다. Dios es el que tiene la vida eterna. Es el que me puede dar la vida. 생명의 극치를 O sea, Él. Y nosotros llamamos a Dios, al que es el origen de la vida. Entonces cuando uno le dice, si usted cree en Dios, es lo mismo que preguntarle, ¿será que usted tiene la vida? 너 하나님이 내게 하나님이 계시냐? ¿Será que en usted está Dios? O sea, ¿será que usted tiene la vida? 생명이 있느냐 하는 것은 El hecho de que uno dice, yo tengo la vida, significa que Dios está dentro de mí. 교인들은 Por favor, los miembros de nuestra iglesia, por favor, aunque ustedes han aprendido hasta ahora muchas veces, pero la verdad es que la prédica que yo doy y de las otras personas es completamente diferente. Desde el primer momento en que nuestra iglesia fue edificada, 자를 양성하는 el propósito que tenía era que iba a 개척한 겁니다.
construir, a crear, pues a formar a más de 1000 líderes. Pero la verdad es que la iglesia nuestra no es un lugar en el cual las personas vienen solamente el día del Señor y solamente para poder sostenerlos a ellos. Pues si por ejemplo, si yo quiero hacer pues una iglesia pues presbiteriana, entonces ¿por qué? Pues estoy haciendo este trabajo tan difícil en cambio de ser solamente la iglesia presbiteriana, parte de esa iglesia. Yo toda mi vida conociendo la palabra de Dios, siempre he tenido ese llamado de poder, de verdaderamente crear líderes. Y yo la verdad, en los primeros 20 libros que yo escribí al principio, todos eran para los santos. Esto no es para personas que pues van a ser pues un pastor para que sean pastores, sino que es para que todos sean creyentes, o sea, sean santos. O sea, también un pastor tiene que tener esa fe básica. Por eso yo, para poder tener y formar líderes, escribí los libros para que verdaderamente tuvieran ese fondo, esa base de la fe. Y yo también había el libro que acabamos de ser publicado, el libro que yo acabé de publicar es el libro del amor y la libertad, y es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Y por favor, si ustedes leen este libro, por favor no lean este libro con velocidad, rápidamente, sino si lean despacio, lentamente, y verdaderamente experiencien el amor y la gracia que Dios nos ha dado y la libertad que nos has dado a nosotros. ¿Qué es la vida? Es el amor y la libertad. Esto es algo muy importante en nosotros. Por favor, los santos, estoy esperando hasta que los santos puedan entender esta palabra. Y yo verdaderamente deseo que los miembros de nuestra iglesia verdaderamente crezcan y puedan entender esto. Sí, donde está la vida, uno es donde obtiene. Si uno obtiene la vida, uno obtiene la libertad y el amor. Y cuando ama y cree en Dios, por favor no crean solamente a medias, sino verdaderamente crean para ustedes ser líderes. Y también yo siempre he tenido ese corazón, aunque hay personas que vengan por primera vez a nuestra iglesia, pero yo deseo enseñar para que verdaderamente sean líderes. No significa que ustedes tengan que leer muchos libros para poder ser líderes, sino que ustedes tienen que entender, y es la voluntad de Dios, para que uno pueda ser una madre. La madre tiene que tener la fuerza para poder empujar para que el hijo nazca, y también tiene que tener la fuerza para que pueda criar a ese niño para que sea un adulto. De la misma forma, ustedes y yo, lo que Dios nos ha dado a nosotros, lo que nos ha enseñado a nosotros, por favor, entiendan bien lo que Dios quiere que nosotros entendamos y obren. No solamente el hecho de que uno vaya al día del Señor y uno rinde culto, o tampoco es el hecho de que uno, cuando nos dice que oramos, solamente oramos. Y la verdad, no es el hecho como, si tengo que escuchar, escucho. Si no escucho, no. Y la verdad, si uno vuelve al mundo luego de tener el culto sin tener algo en su gracia, en su espíritu, entonces eso no tiene nada de significado. La verdad es que la vida en la iglesia no es el final de nuestra vida de fe. Nosotros entraremos en la vida eterna. Dios, el Señor, volverá para poder tomar a las personas que creen en Él. Y por eso en ese momento nuestro espíritu cambiará, y así nosotros tendremos encuentro con el Señor en los cielos, y luego entraremos en la vida eterna, o sea, entraremos en el cielo. Y las personas de Nazaret, o sea,
유별나지 않습니다. Y también esas personas iguales a nosotros y no tienen ninguna, pues algo diferente que nosotros. 하나님을 아버지라 부르시는 하나님의 아들로서의 Pero la verdad es que Jesús vino en esta tierra como hijo de Dios, y Él murió en la cruz y luego resucitó y ascendió al cielo. Y cuando nosotros decimos, crean en Jesús, no solamente es el hecho de decir, crean en Jesús, es lo mismo que decir, yo soy la vida, yo soy la resurrección. 그러므로 나를 믿는 자는 Y cualquiera que cree en mí, 살아서 si vive o muere, y el que vive, vivirá por toda la eternidad. ¿Será que ustedes creen en esto? Esto es lo mismo, esto. Y el que cree, 그가 구원 얻으리라. recibirá la salvación. Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros. 예수를 Hoy en el día de hoy, pues pueden ver personas que han venido por primera vez. Pero entonces, ¿quién es Jesús? 종교와 같이 ¿Será que Jesús, será que uno va pues como a encontrar una religión pues en un monte? Pero ¿qué es lo que Jesús dijo? Yo soy la vida y yo soy la resurrección. Yo no soy una religión. Yo soy la vida y la resurrección. Jesús nunca ha hablado como religión. Él no habla a sí mismo como si fuera una religión, sino que Él dijo, yo soy la vida y yo soy la resurrección. Y cualquiera que cree en mí, 또 살게 되고 aunque muera, vivirá. 믿는 자는 비로소 영생한다. Y el que vive y cree será llevado en el cielo. 생명과 영생이라는 말을 듣는데 Y nosotros en la Biblia podemos encontrar la palabra vida y vida eterna. Pero aunque esto puede ser pues similares, esto no tiene el mismo significado. Si uno toma de la sangre de Jesús, tenemos la vida. Pero si comemos de la carne, obtenemos la vida eterna. 피와 Pero sabemos de que ciertamente la vida, la sangre y la 내 carne son diferentes. Y Él habla, 생명으로 los separa. Y que dice, el que come de mí, el que toma de mi sangre tendrá la vida. Y el que come de mi carne tendrá la vida eterna. Mi sangre es 참된 la verdadera bebida y la carne, la verdadera 주기적인 alimento. Y entonces las personas, los 귀신도 쫓아내고 병을 que verdaderamente lo siguieron toda su vida, y verdaderamente 신기하게 여기고 cada uno de ellos que estuvieron con Jesús y lo persiguieron, y verdaderamente vieron a las personas ser sanadas o levantar a los muertos, pero luego de escuchar esa palabra, todos se alejaron. Hay muchos que se alejaron, pero ¿cuál es la razón de la que ellos se alejaron? 영생에 대해서 말씀하시되 Es porque ellos, 내 피가 생명이요 내 es cuando hablaba sobre la vida y la vida eterna, y es todos ellos, al decir de que la vida es su sangre y la vida eterna es su carne, todos ellos al escuchar esto, ellos pensaron que esto no tiene ninguna relación con ellos. Por eso todos ellos se alejaron de Dios, de Jesús en ese tiempo. 세상에서 본 거로 ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? 세상에 속한 바를 하며 Todas las personas que pertenecen al mundo hablarán palabras del mundo, pero como nosotros no pertenecemos a Jesús, y por eso nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. 4장에 말씀하고 있습니다. Y esto es lo que nos dice en 1 Juan 4. 세상은 En el mundo, 내 피를 마셔라. cuando escuchan la palabra, tomen de mi sangre y coman de mi carne. 이해할 수가 없어요. No pudieron entender esa palabra. 세상 사람은 먹고 마시는 건 Como las personas en el mundo, pues es algo obvio que cualquiera que vive en el mundo tiene que tomar, tiene que beber y tiene que comer. Y cuando tiene sed, tiene que tomar pues algo para poder quitar la sed. 사람들이 새벽부터 일어나 저녁까지 Y la verdad, las personas trabajan desde muy temprano hasta muy tarde 돈벌이를 합니다. para pues obtener el dinero. Esto es algo para cualquier persona. 집을 바깥에 나가면은
Pero entonces, digamos, aunque uno entre a la casa, uno pues puede recibir pues, servicio de la familia, pero luego al momento que sale de la casa, tiene que pues obedecer a los diferentes palabras de los jefes y los diferentes pues mandados de las diferentes personas. Pero la verdad, todos ellos, nosotros pues 고생을 합니다. sufrimos esto por nuestros hijos o para poder comer, para poder beber. Esto es algo muy importante. También el día de hoy vamos a tener la Santa Cena. 마시는 일을 하는 겁니다. Nosotros vamos a tomar la Santa Cena, pues vamos a el comer y el beber. Y el Señor que nos dice a nosotros que 그래서 recordémoslo a Él. 사람이 죽는 건 먹고 마시지 못해서 죽고 Pero por eso nosotros podemos ver de que uno puede morir por no comer y no beber. 먹고 마시는 겁니다. Pero de la misma forma, si uno toma un medicamento, también uno lo tiene que comer. Por eso el hecho de comer y el beber, y es algo muy importante para el hombre. 그런데 내 피를 마셔라. Pero cuando Jesús dijo, tomen de mi sangre y coman de mi carne, y así ustedes podrán tener la vida y la vida eterna. 이해할 수가 없는 거예요. O sea, ellos no pudieron entender esto. ¿Pero por qué? 술을 마시고 Porque aunque ellos tomen el agua y tomen pues el alcohol y tomen pues la Coca-Cola y diferentes cosas, 그것도 자기 피를 pero cuando escucharon que tomaran de la sangre de Jesús, 그 열심히 따르다 entonces todos ellos que verdaderamente se esforzaron, pues lo siguieron a Él, no pudieron aceptar esto. 아니 우리 뭐를 보는 거예요? Y cuando ellos dijeron, tomen de mi carne, de mi sangre, digo, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? O sea, no pudieron aceptar esa palabra. 납득하지 않는 겁니다. 그래서 예수를 떠나는 거예요. Por eso se alejaron de Él. 그래서 우리가 좀 넓은 위에서 보면 Pero si vemos en una perspectiva más grande, más ampliamente, las personas que siguieron a Jesús, ¿qué fue lo que les dijo a ellos? 까닭이다. La razón por la que ¿qué fue lo que la multitud que me está siguiendo a mí? Es porque ellos están siendo llenados y están comiendo. O sea, está hablando sobre 이적을 보고 따라다녔다. o sea, solamente al ver las diferentes maravillas, les siguieron a Él. 정말 네가 진리를 알고 따라다니느냐? Pero ¿será que ellos verdaderamente me están siguiendo por seguir la verdad, por conocer la verdad? Pero por favor, los miembros de mi iglesia, por favor. 일이 많아요. Obviamente uno pues tiene muchos sufrimientos 나도 신앙 가져야 되겠다. y entonces en la vida y entonces las personas llegan a decir como debo tener una religión, debería tener una religión, no importa qué tipo de religión sea, debería tener una religión para tener paz en mi corazón y en mi vida. 저 산에 있는 Pero entonces para obtener esto pues van pues también al monte 쪽에 있는 종교를 가든지 o van pues a otra montaña en otro lugar o una religión a otro lugar. Pero entonces como le dicen pues o vienen a la iglesia porque le dicen a otra persona que vayamos a la iglesia. Pero entonces la primera vez cuando vienen a la iglesia tienen el pensamiento de que son religiosos. O sea, piensan que la iglesia es pues el obtener una religión. O sea, están tomando su conciencia. Piensan de que su conciencia es la justicia y trata de solucionar todas las cosas por medio de la conciencia. O sea, buscan su propia conciencia para poder solucionar las cosas. Como así debería hacer las cosas buenas, no debería pecar. O sea, todas estas cosas solamente es para poder 대동소이하고 limpiar su propia conciencia, 옳다 합니다. diciendo como si esto es correcto, esto es correcto. 그럼 신앙생활 몇십 년 합니다. Pero entonces luego tiene su vida pues en la iglesia por más de muchos años y luego todo el mundo puede pensar que pues es una persona muy pues 그걸 말하는 creyente, pero Dios no lo ve de esta forma. Si nosotros nos vemos al pueblo de Israel, a ellos se le fue dado la ley por medio del monte Sinaí, pero entonces para ellos la ley era su conciencia. Y por eso la ley está hablando sobre, pues, 첫 언약은 la ley de la carne.
Pero entonces ellos no recibieron la ley, pues 하늘에 들어가는 약속이 없습니다. recibiendo la promesa para ir al reino de los cielos, sino solamente era una promesa para la carne. En el primer pacto solamente no tiene la promesa del reino de los cielos y tampoco es dado a los gentiles, 이스라엘에게도 sino que Jesús al venir, 신앙 양심을 Él verdaderamente 일단은 다 hace que el pueblo de Israel, pues 그래서 왜 신앙 양심 pues como ellos ya tuvieron la conciencia de su carne, entonces pueden conocer de que son pecadores o no. 어떤 양심을 바로 왜 신앙 Pero toda la conciencia 양심으로 está en busca de una fe o de una creencia. 그래서 양심과 율법이 똑같아요. Por eso la conciencia y la ley son completamente iguales. Y si la conciencia se vuelve una justicia, 이것은 entonces 이건 나쁘다 선한 uno comienza a pues diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Y entiende lo que es bueno y es lo malo. Esto es, si hago esto es el pecado, y si hago esto está bien. 이건 죄라고 생각하네요. 나 이거 죄라고 생각해요. 여러 가지로 O sea, uno comienza a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, comienza a diferenciar lo bueno y lo malo. Y esto es la conciencia. 우리 선악을 구분할 줄 알므로써 Y nosotros, por conocer lo que y diferenciar lo bueno y lo malo, uno no significa que uno obtiene la vida eterna. 다 Dios, 의로 하지만은 aunque toda la humanidad toma eso, su propia conciencia como algo bien, como la justicia, 양심의 의를 pero la verdad es que Dios 확정한 적은 한 번도 no toma a ninguno del hombre como si fuera la justicia, aunque haya usado la ley. Él dio la ley, pero él usa la ley como una parábola. Pero esa ley no puede dar la vida. Por favor, espero que ustedes puedan entender. 그러니까 하나님은 양심을 Por eso, 망한다. 그래서 la verdad, la persona que solamente toma la ley como su justicia, esto es las personas que van a ser destruidas, solamente están yendo a su propia destrucción. 뭐라고 하냐면 저주 아래 있는 자들이라 O sea, ¿qué es lo que Dios le dice a las personas que estuvieron en la ley, estuvieron bajo la maldición? Las personas que están bajo la ley son personas que verdaderamente 양심의 están debajo de la maldición, están debajo de la muerte. 선악을 얘기하는 거예요. O sea, esas tipo de personas están dentro de la destrucción. Las personas que creen en Cristo no hablan sobre lo bien y lo malo. 끝이 났어요. ¿Por qué? Porque esto es algo el bien y el mal es algo que terminó en el huerto de Edén. 사람의 영혼은 죽었습니다. Y el espíritu del hombre ahí en ese mismo instante murió. 그래서 다시 사는 길은 Por eso el único camino, el hecho de volver a vivir no significa de que uno tiene que volver a hacer algo. 구원받는 거 아니에요. Y tampoco es que por medio de la ley, en su propia conciencia, uno pueda tenerlas, pues borrar ese pecado. Por favor, escuchen bien. Uno puede morir por una enfermedad, por pues un accidente de tráfico. 하려면 다 죽을 수도 있어요. Uno en cualquier momento puede morir. 어느 순간에 세상을 더 Uno no sabe cuándo va a morir. 이어가지 못하고 끝나는 날이 옵니다. Hay un momento en el cual va a terminar, pero luego de que uno muera, Dios hará su trabajo 산자를 이제 구원하라 하신 겁니다. y Él resucitará a los que tienen la vida. O sea, Él viene a salvar a los creyentes. Pero entonces, ¿por qué les dice que son los creyentes? 위로하지 않고 No son las personas que toman como la ley, 믿음을 como la justicia, sino que vamos a decir todos juntos, por favor, espero que ustedes entiendan esto y en toda su vida puedan entender esto y también enseñen esto a sus nietos. 우리는 Por favor, 위로하여
nosotros no tomamos la justicia como justicia lo que es bien y lo que está mal. Vamos a decir todos juntos, 의로 삼지 아니하고 nosotros no tomamos lo bien y lo mal como la justicia. 바로 율법을 의로 삼지 않는다 이 말이에요. O sea, ¿qué significa? Que nosotros no tomamos la ley como justicia, sino que Dios toma la fe como la justicia. 잘 들어보셨죠? Por favor, como hoy leímos en la palabra de Dios, 요즘은 듣고 por favor, 그냥 또 잊어버려서 no olviden la palabra de Dios, lo que ustedes escucharon en este momento al salir de la iglesia. Por favor, ustedes tienen que tener la vida y el amor y la libertad. Espero que ustedes puedan entender esto. 오늘 좀 말씀 좀 요 정도만 해도 좀 이해하신 분 하면 손 들어봐. Por favor, digan, pues alcen la mano las personas que entendieron la palabra de Dios, 무슨 명이지? como les he explicado hasta ahora. 선악을 분별하는 것은 El determinar lo que es bien y lo que está mal no es la justicia, o sea, la ley no es la justicia. 하와가 Si vemos en Génesis 3, si vemos a Eva, 뱀이 뭐라고 합니까? luego cuando la serpiente tenta a Eva, ¿qué fue lo que le dice 뱀이 뭐라고 la serpiente? Tú no vas a morir en el día que tú comes este fruto, tú vas a poder saber lo que está bien y lo que está mal. 그러니까 O sea, esta es la tentación. 선악을 분별하는 눈이 Por eso, y en ese momento Eva al decir como así es y come eso, en ese momento abre los ojos y comienza a determinar qué es lo bien y lo que está mal. O sea, en ese momento no tiene la justicia de Dios y en ese momento la humanidad recibe la maldición. Por favor, ¿están entendiendo? 하나님의 의도 좀 아세요. Por favor, entiendan la voluntad de Dios. 우리 하나님의 믿음을 의로 여기신다. O sea, Dios toma la fe como justicia, la fe. 그래서 왜 하나님의 유일하시냐? ¿Por qué será que Dios es único? 생명이시여. Porque Él es la vida. 내 피를 마시면 생명 없고 O sea, y el que toma mi sangre tendrá la vida. Y el que tiene la carne, y el que come mi carne y la vida, él tendrá la vida eterna. Pero esa es la vida y la vida eterna son pues similares. Pero ¿por qué lo está separando? Dios, ¿por qué lo separa? Pero la verdad es que nuestro espíritu, por medio de Adán, recibe la maldición y recibe el pecado y muere. Y nuestro espíritu muere. 오늘 새 생명 En el momento en que, aunque uno vive, nace por medio de la carne, tiene el pecado, tiene esa muerte en su espíritu. Si nosotros vemos a los animales, aunque ellos no tienen espíritu, ellos comienzan, pues nacen. Y algunos que, si vemos a los insectos, pues algunos viven por varios días, otros varias semanas, otros pues varios años. 목숨을 말합니다. O sea, esta es la vida pues que ellos tienen. 그러나 영원하지 못합니다. Pero ellos no pueden, pues no, ellos no son eternos, no pueden tener la vida eterna. 영원하지 않다니. O sea, no pueden tener la vida eterna. 영원하선 영만이 Solamente el espíritu es que puede ser eterno. Pero la verdad, la carne no puede ser eterno. 이 얼굴이 이발청춘이라고 그러죠. Si ustedes ven el rostro, 18살만 되면은 cuando digamos, si uno tiene 18 años, pues ese momento es donde la piel es completamente limpia y pues es tan bello. 그 시간 조금만 지나면 주름 잡히기 시작. Pero luego de que pasa ese tiempo, uno comienza a tener las arrugas. 애들은 잘 알아요. Los jóvenes saben bien sobre esto. 노처녀가 난 결혼 안 했기 때문에 난 젊다. Pero entonces los jóvenes, aunque les dicen, ay, pues yo soy pues joven y yo no soy viejo, pero en cualquier momento el tiempo pasa y pueden decir pues que ya es una persona pues vieja. 된 사람인 줄 알았어요. Pero había una vez 그런데 깜짝 놀랐어요. 이게. una persona que pensé que tenía 50 años, pues, y pues yo en ese momento pues tenía pues 50 años en ese tiempo, pues me decían, ay, abuelo, pero entonces no sé cómo esa persona sabe en esto. 그래서 Pues la verdad es que luego del tiempo, uno pues pasa el tiempo y uno comienza a envejecer,
pero hoy en día van a los diferentes hospitales y para poder pues aplanarse las arrugas. Por la verdad es el hecho de que la carne se está envejeciendo, está muriendo. 죽을 병이라 그랬어요. Por eso la Biblia nos dice que la muerte es algo que todo le pasa. 영은 이미 Pero el espíritu, como ya está muerto, 옛날 네필림 같은 pero los nefilines, como que anteriormente, ellos que ya murieron, y pues aunque no tuvieron el espíritu, pero todas las personas que nacieron de Abraham, todos tienen espíritu, pero como es un espíritu muerto, tiene que ser arrojado al infierno. 배경으로 하죠. 핵 발전소에서 불을 떼고 난 남은 그 채. Nosotros podemos ver que 근데 핵 폐기물이라서 가보면 luego pues insinuó una fábrica. 장갑 그다음에 거기서 일하던 사람들이 까고 Las personas que trabajan en esa fábrica pues están llenos pues de los 버린 거예요. 뭐 다른 거 아니에요. pues tienen sus 그 채는 sus guantes y pues diferentes pues cosas que usaban para pues para poder usar. 또 다른 것도 만듭니다. Pero en esa fábrica pues usaban esas diferentes cosas para pues usarlas para crear otras cosas. Pero las guantes y esas cosas que ellos usaban pues las 핵 발전소 쓰던 장 pues esas cosas, las guantes y todas las cosas que ellos usaron, pues los pusieron en una jarra y luego en esa jarra pues 노출이 안 되도록 usaban y pues formaban, 하고 그다음에 아주 막 usaban 봉합니다. esas diferentes cosas porque pues guardaban esas diferentes cosas que ellos usaban. 깊은 땅 속에다 Pero ¿por qué hacían eso? Pues porque ellos pues tocaban y pues hicieron pues las cosas nucleares 장갑이 그들 쓰던 장갑 y pues como ellos usaban pues esos guantes para formar pues las cosas nucleares, pero es como es algo tan pues peligrosos, ellos tomaron esos diferentes guantes que pues ya no usaban y los pusieron en un lugar 없어지지 않냐. y lo enterraron debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque esto como ya tenía sus diferentes cosas, esos químicos, 똑같습니다. tienen esos diferentes químicos. Aunque ya has tenido estos químicos, esos guantes no pueden ser destruidos. Pues de la misma forma, nuestro espíritu, como es algo que ya no puede ser destruido por toda la eternidad. 그래서 예수 재림은 Pero entonces luego de que ese espíritu pues de la carne pierde la carne, entrará por toda la eternidad en el infierno. 없어지는 것이 아니라 거기서 나오지 못하게 하는 거예요. Y esto no significa que es algo que vaya a desaparecer dentro de ese, pues al ser quemado, sino que estará en ese lugar por toda la eternidad. 영혼 Si nosotros vemos en el alma pues tienes tú la identidad de la persona, 영혼이 됐다. pero cuando tú en el espíritu se convierte en un ser espiritual. 필름들은 영이 없으니까 Pero como anteriormente los nefilines, como no tenían esa característica de ser espiritual, pues 영과 함께 지옥 가야 됩니다. no, pues solamente morían y pues venía pues a la tierra. Pero como ahora todos tienen el espíritu, tienen esa característica de la eternidad, entonces por toda la eternidad tienen que vivir en el infierno. Por la verdad, como esto es algo espiritual, 영이 죽었으니까 como ese espíritu ha muerto, entonces no hay forma con algo de la carne que pueda salvar. Ningún sacrificio puede pues salvar ese espíritu. Tiene que tener la vida. O sea, por eso entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es que necesitamos a otro Adán. Tiene que venir otro Adán para poder tomar la vida del primer Adán. Por eso nosotros llamamos a Jesús como el último Adán. 동산 아담을 첫 O sea, ese Adán que estuvo en el huerto de Edén, 예수를 ese primer Adán, tiene que ser cambiado por el último Adán para que tiene la vida. 아들을 Pero Dios, el único hijo que tiene,
아담이란 말은 사람이란 뜻이. ¿Qué significa Adán? ¿Qué significa hombre? Entonces, por eso, ¿qué significa esto? De que Dios envía a su unigénito, hijo unigénito, para que sea Adán, o sea, para que sea hombre, y hace que muera, 지옥불에 가서 죽어야 할 것을 y que muera en cambio de 대신 el primer Adán que tenía que morir. O sea, muere en cambio de él. 살아날 수가 없어요. O sea, no puede volver a vivir. 부활하신 것은 자기 Por el hecho de que Jesús haya vuelto a renacer, a resucitar, no significa que haya vivido con su propia vida, sino que Él ha sido vuelto a vivir con la vida de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús murió con su vida, porque en cambio de la vida de Adán. Y luego Jesús, al ser resucitado con la vida del Padre, con la vida de Dios, verdaderamente ha sido 하나예요. llevado al cielo glorificado. No significa que la vida de Dios, del hombre y la vida de Dios sean diferentes, sino que ahora son uno. Pero Jesús, por la medio de su vida, al morir en la cruz, paga la deuda del espíritu del hombre. 우리의 빚을 갚는 바람에 우리가 Pero como nosotros, 그래서 quien teníamos que pagar esa deuda, Jesús quien vino y pagó esa deuda por medio de la muerte en la cruz, nuestro espíritu vive. 아담이 O sea, todo el mundo vive por esto. 빚을 갖다가 예수께서 십자가에 O sea, Jesús al morir en la cruz paga toda la vida 대신 죽음으로 de Adán. O sea, toma la vida paga la vida de Adán, en el cual toda la humanidad se encuentra. 믿음으로 Y por eso nosotros, por medio de la fe, creemos esta verdad. Y esa sangre de Jesús 이 죽음에서 살리셨다. 생명을 me ha dado la vida, me ha salvado de esa muerte. Esta es nuestra fe. 때 죽으심으로 Por eso Jesús, al morir en la cruz, 인류는 toda la humanidad ahora 아담의 그 원죄로부터 해방이 되었어. es libre de esa maldición, esa muerte de Adán. 돌아다니는 사람 Pues si nosotros vemos a todas las personas que están en el mundo, también esas personas, esos espíritus han vivido. ¿Por qué? 그대로 구분하지 않습니다. Porque Dios no separa a Adán y nosotros. ¿Por qué? Porque solamente hay un solo Adán. Y por eso toda la humanidad está dentro de ese solo Adán. Pero el último Adán, 갚고 나니까 pues paga la deuda del primer Adán. Por eso toda la deuda ha sido pagada. Por eso hemos obtenido la vida. Por eso usted está diciendo, si ustedes toman mi sangre, tendrán la vida. O sea, ya hemos sido vivos en el Espíritu. Pero entonces las personas que están vivas, 말씀을 ¿qué tienen que hacer? Tienen que tener la guía de la vida, de la palabra de Dios. O sea, tienen que comer de la sangre, de la carne de Jesús para poder vivir por toda la eternidad. O sea, ¿qué significa? Uno, por medio de la fe, ha vivido. 그럼 믿음으로 믿음에 이르라 이게. Ahora sí, tenemos que hacer el trabajo de la vida. Eso es lo que nos dice en Romanos 10, 14. O sea, que la fe nos hace llevar a la vida. Pero entonces ahora que tiene la vida, pero que 먹고 살아야 되죠. o sea, pero aunque tiene vida, esta vida, ¿qué tiene que hacer? Tiene que saber vivir. Tiene que saber vivir. O sea, tiene que alimentarse y comer. 전까지는 Pero 아담의 죄로 인해서 인류가 다 toda la humanidad, antes de que Jesús muriera en la cruz, por medio de Adán, ha muerto. Pero luego de que Jesús ha resucitado y ha muerto en la cruz, desde ese momento le ha dado vida a todos los que están dentro de Adán, o sea, a toda la humanidad. 안에 들어와야 네가 Y ellos tienen que entrar en Jesús para que puedan vivir por toda la eternidad. O sea, ahora no hay ninguno que vaya a ir al infierno por el pecado de Adán. Vamos a decir todos juntos, no hay ninguno que va a entrar al infierno por el pecado de Adán.
No hay nadie que vaya a ir al infierno por el pecado de Adán. O sea, entonces, ¿por qué uno va al infierno? Entonces, ¿por qué uno va al infierno? Por no creer. No es por el pecado de Adán. 우리가 설명하는 것뿐이지. Y es algo que nosotros decimos esto para entender. Pero Jesús, quien ya ha derramado su sangre y nos ha dado a nosotros la vida. 예수 안에 Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es creer en esto y entrar en Jesús y vivir por toda la eternidad. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios. O sea, por medio de la carne de Jesús. 12장 Si nosotros vemos en Juan 11, 52, desde el 50 hasta el 54, ¿qué es lo que dice? Su mandamiento, ¿qué es? Es la vida eterna. O sea, solamente al entrar a Jesús, nosotros podemos obtener la vida eterna. Nosotros por medio hemos obtenido la vida por medio de la sangre de Jesús. Pues si no entramos en Él, no podemos tener la vida eterna. Toda la humanidad ahora ha sido libre de la muerte. No significa que nosotros solamente al venir a la iglesia y creer en Jesús, no significa que nuestro pecado, esta muerte que teníamos se haya desaparecido, sino cualquier persona que está, las personas que están afuera en el mundo también han recibido esa vida. Por eso que ahora tenemos que hacer es entrar a Jesús creyendo y tenemos que obtener la carne. Pero entonces como los predicadores vienen y le dicen, usted va a entrar al infierno por sus pecados. Pero entonces como escuchan esto, ellos no quieren escuchar. Pero ¿por qué entran al infierno? Porque no ha creído entrar al infierno. Porque ellos mismos no han creído. Nosotros no hemos visto a Dios con nuestros ojos. Pero Dios hace manifestación de su nombre. Pero no es el nombre, ese nombre no es el nombre de cualquier niño de Nazaret, sino que es el nombre del Padre y se lo ha heredado a su Hijo. Y hace que por medio de ese nombre, hace que nosotros podamos tener ese nombre. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio del Espíritu Santo. Por eso al bautizarse lo hace por medio del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, por el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es Dios. Aunque uno no haya visto a nadie con los ojos. Pero ¿quién es Jesús? Es la persona que verdaderamente confiesa a Jesús. Aunque no ha visto al presidente con nuestros ojos personalmente, pues sabemos de que el presidente ahora está en la presidencia. Pues sabemos, si escuchamos ese nombre, entonces sabemos de que está ahí y existe. De la misma forma, nosotros escuchamos al nombre de Dios. Por eso sabemos de que ahí está Dios. Y por eso Dios manifiesta su nombre en esta tierra. Por favor, no traten de ver a Dios con sus propios ojos, sino escuchen el nombre de Jesús. El nombre de Dios. Nosotros cuando venimos al culto, ¿qué es el culto? Es el ver el rostro de Dios. Pero nosotros ahora mismo no podemos ver a Dios con nuestros. ¿Por qué? Porque es espíritu. Pero nosotros al clamar al nombre de Jesús, miramos a Dios. Aunque el ciego no puede ver, pero al escuchar, como alguien está al frente mío, escuchando el nombre de esa persona. De la misma forma, el clamar nosotros al nombre de Jesús. Sabemos, tenemos la fe de que Dios está con nosotros. Por eso cualquiera, por favor, no trate de ver con los ojos, pero cualquiera que clame al nombre de Jesús tiene la salvación.
주여 Por eso uno cuando llama a Jesús, cuando dice Señor, Señor, porque es lo que el Señor nos dice a nosotros. Aunque usted dice Señor, Señor, no te conozco, no te conozco. 믿음으로 부르지 않는 것은 ¿Por qué? Porque si nosotros no clamamos con la fe, esto no tiene ninguna relación con el Señor. Nosotros por medio de la fe. 근데 이게요. 내가 난 예수 믿을 때 처음부터 천국까지 Yo desde el primer momento en que creí en Jesús, como estaba lleno del Espíritu Santo, 믿음으로 하랴. yo verdaderamente clamé al nombre de Jesús con fe. 아버지 이름이여 하나님 Ese es el nombre de Dios, es el nombre del Padre. Y ese nombre, al clamar solamente por medio de ese nombre, me puedes llamar a Dios. 하나님의 이름은 하나님만이 들을 수 있어요. Uno cuando es llamado, uno voltea y busca. Y pone la atención a la persona que llame a ese nombre, al nombre de uno. Uno de la misma forma. Y el Señor, no es el hecho de decir Señor, Señor. ¿Será que Él está escuchando sus oraciones? Hay muchas personas que dicen de esta forma. Por favor, créanlo. Uno clama es con la fe. 그래서 김복동이 하면 그 사람만 Cuando le dice, 아이, 아까 목사님 내 이름 부를 때 내가 cuando uno dice, ay, pues digamos, la persona que clame, dice Kim Bok-do, digamos. Pero entonces dice feliz, dice, ay, esa persona el pastor me llamó en la prédica. O sea, de la misma forma, uno sabe quién es y les llama. De la misma forma, tenemos que conocer 그래서 무당도 y clamar. 누구도 여호수라는 말 두고 예수라는 말이 Si también nosotros podemos ver, pues el nombre de Josué también es el nombre, pues de Jesús. 예수란 뜻이에요. 예수. O sea, Josué tiene el significado de Jesús. Y también si nosotros vemos pues en los judíos, si nosotros vemos en las otras religiones, podemos ver a profetas que llaman Jesús. Pero ¿será que a qué Jesús estamos llamando? 공유하신 이름. O sea, estamos llamando a Jesús al que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo nombre. No es el nombre de Jesús de que fue dado a cualquier otro Dios, sino que es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Trinidad. O sea, ese nombre que es para todos estos tres. O sea, es para Dios. Está llamando a Dios. No es un nombre que cualquiera puede obtener y no es el nombre que cualquiera puede obtener. 그건 그다음 개인이 가지고 있는 거죠. 그러나 아버지와 아들과 성령이 Pero ese nombre que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es uno, 예수. que es Jesús. O sea, así en ese momento es el que se escucha. Cuando uno dice Jesús, el Padre lo escucha. Si uno dice Jesús, el Hijo lo está escuchando. Si uno dice Jesús, el Espíritu Santo lo está escuchando. Que nos dice la palabra de Dios, que por medio del nombre de Jesús oren, que por medio del nombre de Jesús rindan el culto, que en medio de Jesús clamen. 그 이름을 믿고 그 Por eso que nosotros creamos el nombre de Jesús, que nosotros creamos el nombre de Jesús y clamemos y demos la gloria a Dios. Si nosotros llamamos a ese nombre, 그 이름이 고쳐줄 수 entonces ese nombre nos puede sanar la enfermedad, que nos puede dar a nosotros la vida. 예수를 먹고 Cuando nosotros estamos dentro de Jesús y comemos y bebemos en Él, 그의 이름을 entonces son las personas que han recibido ese nombre, que conocen ese nombre y verdaderamente obedecen a ese nombre. 정말 도움을 받아야 할 Nosotros al estar en esta tierra, 그런 극한 일들이 많이 hay 있습니다. momentos en el cual nosotros necesitamos la ayuda del Señor. 많이 불렀다고 해서 하나님 Pero el hecho de que nosotros clamemos miles de veces, Señor, Señor, 주인을 찾으라. Señor, pero sí verdaderamente ustedes clamen al nombre de Dios, clamen al nombre del Señor. Ustedes así van a poder recibir la salvación. Vamos a ir todos juntos, vamos a decir que mi espíritu clama el nombre de Jesús, que mi espíritu clama el nombre de Jesús, que mi espíritu clama el nombre de Jesús, que mi espíritu clama el nombre de Jesús. Así es como nosotros recibimos la salvación. Queridos hermanos, nuestra iglesia tiene que tener ese llamado. 어떤 사람들이 말이야 이렇게 그렇게 좀 김 목사만 퇴진하면 Algunas personas que dicen, como dice, pelean. 우리 처음부터 싸우는 교회입니다. Pero la verdad es que nosotros desde el principio somos la iglesia que pelea desde el principio. Que nos dice en Juan 17, 줬더니 세
que esa palabra se fue dado pues al Hijo y todos lo odian, pues en el mundo lo menosprecian. 바로 얘는 처음부터 세상을 하나 O sea, desde el principio, ¿por qué es eso? Porque desde el principio el mundo 정말 우리 menosprecian a la palabra de Dios. Por favor, nuestra iglesia, los miembros de la iglesia son nada, que es 그래도 이런 muy precioso. 나오고 Pero por favor, nuestra iglesia, en un tiempo llegaré a morir. Por favor, pero la palabra de Dios tiene que seguir hasta el final. 정말 튼튼하게 Por favor, tiene que ser, y ustedes tienen que ser esas personas que verdaderamente sigan esta fe y tienen que manifestar aún más. Por favor, al orar, por favor, llamen, oren por medio del nombre de Jesús, clamando a ese nombre que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Dios. Y así es como puede escuchar. Por favor, todos de pie. 주의 이름을 부르세요. Por favor, clamen en el nombre de Jesús. No solamente Jesús. Por favor, hay otros dioses que se llaman Jesús. 이름 예수라는 사람들이 También en la Biblia está mencionando otros nombres. 예수를 Por favor, llamen al nombre que es de Dios. 예수여 하나님이 Por favor, ustedes al decir Jesús, por favor, vamos a decir 3 veces Jesús y vamos a orar para que estemos llenos del Espíritu Santo. Vamos a decir Jesús, Jesús.